PP acaba de presentar una denuncia en la Audiencia Nacional contra el PSOE por cohecho, por financiación ilegal, basada, según el PSOE, en recortes de prensa de un medio digital, The Objective. ¿Qué piensa de todo el caso y de cómo se está produciendo y de en concreto de esta denuncia que hemos conocido hoy? Pues que a los expertos hay que escucharles siempre. Yo creo que el Partido Popular es un experto en lo que tiene que ver con las materias de corrupción. Yo estuve en la comisión de investigación de la Gürtel y aprendí mucho. Aprendí mucho de sobres, aprendí mucho de quedadas, de entradas por el garaje de Génova 13 de Villarejo. Entendí que la corrupción era sistémica, que cuando hay un corrupto, detrás hay un corruptor. Entendí que la corrupción sistémica obedece y está hasta en el tuétano de todas las instituciones del Estado. Es decir, hay policías corruptos, hay políticos corruptos, hay periodistas corruptores, corruptos. Probablemente, porque está instalada y porque digo es sistémica. Y es que yo creo que hay alguna gente que entiende que me da igual el lugar de privilegios del que operen o actúen, o el escaparate de privilegios del que operen o actúen, que alguien siempre tiene que ayudarte a superar no sé qué trámites burocráticos, a alguien siempre se le puede echar una mano para que trate con cariño lo mío. Y yo creo que en este caso, y en el caso de Koldo y de Ábalos, yo creo que hay en este momento una obsesión mayor por parte del Partido Popular por cobrarse una presa que por atacar la corrupción sistémica. Y si no atacamos la corrupción, que es sistémica, en este modelo económico, pues seguramente estos días, meses, nos ocuparemos mucho de Koldo y de Ábalos, pero seguirán existiendo las posibilidades de la corrupción. De la información que está... Y dicho todo esto, yo creo que quien nada esconde nadie teme, y que la corrupción, con la corrupción, tolerancia. De este caso, de lo que sabemos del caso Koldo, del caso Ábalos, del caso Aldama, ¿cree que hay materia corrupta? ¿Hasta dónde llegaría? Y si puede afectar a la estabilidad o a los apoyos parlamentarios del Gobierno. Yo lo primero que quiero ver es cuál es el recorrido judicial que tiene, porque creo que es lo justo y porque creo en la presunción de inocencia me gustaría que se tuviera conmigo y la voy a tener con cualquiera. Por tanto, yo quiero ver el recorrido judicial que tiene, porque tengo algunas dudas sobre algunas cosas. Es decir, acabamos de superar hace bien poco un caso como el de Neurona, ¿no? Yo creo que ocupó muchos minutos y muchas horas en los medios de comunicación toda la trama de corrupción que había, y alguien aseguraba... Supuesta trama. Supuesta trama, y en este caso demostrada que inexistente. Pero, sin embargo, había quien aseguraba y certificaba que todo era cierto, y lo hacía en base a informes policiales o filtraciones de informes policiales. Por lo tanto, incluso con esos informes policiales yo quiero ser cauto, porque también veo que en esta red o en esta trama que ahora se señala hay un comandante de la Guardia Civil que parece que no jugaba a ser el garante del orden y la ley, sino a ser un facilitador o un colaborador o un coadyuvante necesario para algunas cosas, ya fuera unos móviles indetectables o no sé qué cosas por el estilo. Por lo tanto, hagamos trabajar a la justicia y, desde luego, con la corrupción, tolerancia cero, y en lo que tiene que ver con los apoyos parlamentarios, nosotros vamos a mantener esa posición, y si esa posición a alguno de nuestros socios le resulta incómoda, lo que no vamos a hacer es cambiarla, pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en las mismas coordenadas y parámetros, porque no tenemos ningún caso de corrupción y porque no tenemos que pedirle a nadie que no agite nuestro árbol para que nosotros no agitemos el suyo. Sí, señor Matute, le he escuchado 2 veces o 3 decir aquí que tolerancia cero con la corrupción a raíz de todas las novedades, pero yo quería insistir, ¿usted no cree que después de todo lo que estamos conociendo, el último informe de la UCO, de la Guardia Civil, que me parece que también en parte ha desdeñado o ha dejado entrever que ya veríamos, a lo que voy es, con todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿usted no cree que el Gobierno debería dar más explicaciones y no cree que tendría que temer por la estabilidad de los socios si esto sigue avanzando? No, nosotros nos parece fenomenal, y si no lo he explicado bien lo hago ahora. Nos parece fenomenal que el Gobierno dé todas las explicaciones que tenga que dar, y nos parece que ante la ciudadanía no se puede tener ningún atisbo de comprensión o de consideración hacia la corrupción. Y si el Partido Socialista, en este caso, entiende que se está mermando su credibilidad porque no está dando esas respuestas, debería hacerlo ya. Euskal Herria Bildu no habría tardado ni un minuto en hacerlo, pero lo tendrán que hacer ellos. Yo no he desdeñado la acción de la UCO porque sea un cuerpo de la Guardia Civil, como pueda pensar alguien que esté viendo esto. Lo he desdeñado pensando, por ejemplo, en un representante de la UDEF, que en la Comisión de Investigación de la Gürtel señalaba cómo desde la UCO, en ese momento, y para ese caso, el de la Gürtel, pues se habían introducido determinadas informaciones que no obedecían con la realidad. Entonces,
Yo he hablado de corrupción sistémica y he insistido mucho en ello porque creo que, por desgracia, de eso se libra muy poca gente y muy pocas estructuras. Ustedes garantizan a Sánchez y Sánchez ha ayudado a normalizarles políticamente, pero ¿está preparado el PSOE en Euskadi para apoyar a Bildu en las siguientes elecciones si Bildu lograra dar el sorpaso al PNV? Bueno, en primer lugar, yo no sé si las políticas que hemos conseguido sacar o las iniciativas de Euskal Herria Bildu en clave política que hemos conseguido sacar hacia adelante son las joyas de la corona o no. El oro Moscuto, la derogación de la ley creo que y yo me alegro profundamente de que una ley que el año que viene cumpliría una década y que tenía una lógica represiva y de persecución contra los movimientos sociales y contra cualquier tipo de activismo sea derogada. Pero que, como digo, yo creo que el oro de Moscú todavía no nos lo ha entregado y eso sí sería la gran joya de la corona, entiendo, que del Estado español. A partir de ahí, yo siempre creo en el desborde popular. Creo que a veces nos aislamos mucho de la sociedad en la que vivimos y probablemente la sociedad en la que vivimos es maleable, es permeable y creemos que desde nuestros espacios de referencia podemos conseguir que vaya caminando por aquellos lugares por los que nos interesa. Pero hay veces en los que la sociedad desborda porque está harta, porque cree que los marcos convencionales que les ofrecemos no son suficientes para dar respuesta a una aspiración tan básica pero tan entendible como la de tener vidas dignas. Y yo creo que llegará un momento en que en Euskal Herria la mayoría de la gente, sean votantes del Partido Socialista o no, dirán, si son fuerzas de izquierda, ¿por qué no pueden entenderse y aspirar a gobernar? Y creo que eso desbordará a las direcciones que se niegan a ello. No es la de Euskal Herria Bildu, que no tiene ningún problema en hablar, porque al final en Euskal Herria Bildu probablemente no hemos tenido problemas ni condicionamos porque somos bastante pristinos, o sea, transparentes. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y a las elecciones fuimos diciendo lo que íbamos a hacer, cuál iba a ser nuestro apoyo, a cambio de qué, que era de que no gobernara la derecha extrema y la extrema derecha, y seguimos ahí. Y eso la gente lo premia. La enmienda que permite la convalidación de penas la presentó Sumar, pero quería preguntarle directamente, ¿no?, como se ha especulado y hablado mucho, si ustedes se reunieron o bien con Sumar o con Sumar y el Partido Socialista, y esto ha salido también con la connivencia o el apoyo o el empuje de Bildu y qué papel ha tenido ahí el Partido Socialista. No, o sea, que Euskal Herria Bildu iba a apoyar una enmienda como esa era algo sabido desde el minuto cero porque obedece con lo que siempre hemos manifestado aquí desde que estamos en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo creo que quien hizo la enmienda ya sabía que poco tenía que negociar con Euskal Herria Bildu porque estaría de acuerdo, por lo que he señalado al inicio de la entrevista. Yo las veces que me he reunido con Sumar y con el Partido Socialista ha sido más para hablar de vivienda, para hablar de empleo, para hablar de eso que ahora es la moda del absentismo que llaman, para meternos otro constructo ideológico que tiene que ver con volver a poner el foco y la diana a los trabajadores en lugar de los millones de horas extras que se hacen por la cara en este país y de ese tipo de cosas. Yo no creo que de esto hayamos hablado demasiado porque nuestra posición era clara y porque sabían, y lo dijimos así además, que para nosotros es importante que el Estado español vaya avanzando en parámetros democráticos en aquellos elementos o lugares donde creemos que no lo estaba haciendo. Y este era uno de ellos, pero otros pueden tener que ver con el derecho de los pueblos o con el reconocimiento de las lenguas. Os pido brevedad a todos porque tenemos que ir ya con el asunto en Líbano y nos espera el general Gampampol si no lo quiero hacerle esperar. Entonces, preguntas muy breves y respuestas si pueden ser más concretas. Carlos. No, muy breve, sí. Efectivamente, por todo lo que se está comentando en la mesa, Bildu ha hecho mucho esfuerzo en hablar de vivienda, de todos los temas sociales que han marcado su papel parlamentario. Pero el otro gran tema, el de los presos de ETA, sigue ahí. De hecho, tenemos palabras de Otegi que fueron polémicas en su momento. Tenemos a 200 dentro. Tenemos. De alguna manera, Otegi, Sortu, se sigue de alguna manera considerando representante de los intereses de esos 200 presos. ¿Cuándo cree usted que podrá girar realmente Bildu hacia un partido centrado solo en lo social y que se olvide de este asunto que, en fin, que genera todo el dolor y toda la tensión que genera? Digo, no sé si tiene que haber un cambio de liderazgo ahí o cuándo llegaremos a dejar de ver frases de tenemos 200 dentro, de alguna manera, esa representación de los presos. Cuando Euskadi y el Estado español se miren con las mismas dioptrías. O sea, es que yo creo que la reflexión que me plantea es una reflexión que yo puedo entender que salga desde el Estado español, pero que en Euskal Herria cada vez menos gente compra. Es decir, ese giro que en teoría tiene que dar Euskal Herria Bildu por esas políticas sociales, por esa autoafirmación clara en la izquierda, lo ha hecho desde el minuto uno, desde el 2012, que es cuando nace Bildu, y así lo ha ido entendiendo la gente y lo ha ido premiando. Es decir, hablamos de las referencialidades y probablemente también por el camino, y termino, y con los kilómetros se pierden, pero para que la gente entienda, en el Parlamento Vasco de 75 diputados y diputadas, 27 son del PNV, 27 son de Euskal Herria Bildu y 12 son del Partido Socialista, y 1 de Sumar. La referencialidad en la izquierda yo creo que la tiene ganada Euskal Herria Bildu por su compromiso pueblo a pueblo.